Sí, yo entiendo, Belén, que justifiquen con la probabilidad está perfecto, pero es verdad lo que dice él, que si son dos eventos mutuamente excluyentes de por sí, esos 155 no tendrían que estar. Tendrían que ser cero para que dé. Pero sí, en ese caso tendrían que justificar con la probabilidad. Porque nosotros estamos hablando de probabilidad, ¿eh? No estamos hablando de teoría y conjunto en ese sentido. Creo que a priori, o sea, la verdad, la respuesta tendría que ser con probabilidad. La justificación también, que no son mutuamente excluyentes porque esa cantidad tendría que ser cero. Es verdad, esa frecuencia absoluta debería ser cero. No deberían tener nada en común, pero lo tienen. Entonces no son mutuamente excluyentes. Pero con que uno justifique con probabilidad, porque estamos hablando de la teoría de probabilidad. ¿Bien? ¿Bien? Eso, perfecto. ¿Está ahí bien? Así que sí, eso es importante que hagan hincapié y que vean la probabilidad, ¿sí? Que prueben con que esa probabilidad es distinta de cero, ya es suficiente como para decir que no son mutuamente excluyentes. Pero viene de toda esa lógica. Bueno, el segundo punto era básicamente, preguntaba la probabilidad de que no utilicen ninguno de los equipos y encima que ese empleado pertenezca al departamento de administración. Cuando aparezca un i, es que quiere decir que está en ambos eventos, ¿sí? En uno y en otro. Esa es la definición de intersección, que tengan algo en común, ¿sí? Entonces, si pide eso, pide la intersección de la probabilidad de este evento que nosotros lo llamamos no utiliza ninguno de los dos equipos y que esté en el departamento de administración, ¿sí? Avísenme si van perfecto, copiando. Por ahí, ¿todo bien? Bueno, cualquier cosa, sí, perfecto. Bueno, avísenme. Profe, pregunta, Sí. cuál es la pregunta? ¿Ve? Esta ¿Cuál? la pregunta era la probabilidad de que no... Ay, sí, perfecto, gracias, Jonas. Es la probabilidad de que el empleado no utilice ninguno de los dos equipos y este I Bien. pertenezca al departamento de administración. Este I es clave. Por eso, nuevamente, hay que leer los enunciados y detenidamente, porque ese I hace la diferencia. ¿Bien? Y ese I quiere decir que ese empleado está en los dos lugares. Está en el departamento A y no utiliza ninguno de los dos equipos. ¿Perfecto? Así, no sé si se entendió. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, perfecto. Bueno, sí, nuevamente lo que hicimos ahí, el enfoque frecuentista, sí, ahí, perfecto. Que básicamente usted busca en la tabla, ¿sí? En donde esté, en la fila donde diga que no utilice ninguno de los equipos y básicamente que esté en el departamento de administración, la frecuencia absoluta nos dio 6, ¿sí? Y los casos totales 520 y esa probabilidad me da 0,0115, ¿bien? Uno de la respuesta dice la probabilidad de que el empleado escogido al azar no utilice ningún equipo y pertenezca al departamento de administración es 0,0115. ¿Sí? ¿Se entendió a la perfección? Bueno, ahí consulta. Y bueno, vamos, creo que... Profe, ¿con decir eso basta para justificar la respuesta? Sí, entiendo que hay que poner la respuesta, o sea... Ajá. Bien, 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 perfecto. Bueno, nos dice la profe de que básicamente se descuentan puntos, o sea, se tiene en cuenta la notación, el cálculo y básicamente qué significa en palabras ese resultado. ¿Bien? Así que vendría a ser todo para considerar los puntos, ¿no? O sea, de multiplicarlo, sí, por 100, bueno, sí, sí, digamos que sí. En porcentaje, sí. ¿Hay que expresarlo, profe, así o lo multiplicamos por 100 entonces? Sí, sí, sí. Ajá. Perfecto. Bien, bien. Bueno, no sé si se escucharon, pero la idea es que dejar la probabilidad con decimales. ¿Pero por qué esto? Porque la probabilidad de evento nulo, ¿cuánto es? La probabilidad del evento cierto. Y entonces en el Es uno. medio son un número entre 0 y 1.
La probabilidad en sí misma es un número entre 0 y 1. Pero bueno, a los fines interpretativos sí se pone en porcentaje, ¿no? Pero es un número entre 0 y 1 la probabilidad. Eso siempre cuenta. Pero bueno, es como, sí. Vale. Bien. Sí. Acá dice el profe que si ponen en porcentaje, ese porcentaje debe estar bien, en el sentido de que no pueden poner, o sea, con decimales y demás, ¿no? Así que eso para tener en cuenta. ¿Sí? Pero dice que en el examen pueden tener hasta 4 decimales, así que eso les puede intuir a cómo pueden ir expresando, ¿no? No sé si hay alguna consulta. ¿No? Bueno, seguimos. Bueno, el tercer punto es la probabilidad de que el empleado utilice el equipo B, dado que pertenezca al departamento de producción. Cuando dice dado, quiere decir que ya ocurrió un evento, ¿sí? Y si ya ocurrió un evento y quiero ver la probabilidad del otro evento, es una probabilidad de qué tipo? Condicionada. ¿Bien? Entonces, básicamente acá lo que deberíamos plantear, ese dado nos debe dar información de que, bueno, ya ocurrió un evento. En este caso, de que el empleado que escogimos sea del departamento de producción. Ese evento ya ocurrió. Entonces, queda calcular la probabilidad básicamente de que utilice el equipo B dado eso. Que por definición, ¿sí? Es la probabilidad de la intersección de estos dos eventos sobre la probabilidad del evento que condiciona, ¿sí? Que es una probabilidad total. ¿Bien? ¿Cómo obtengo estas probabilidades? Sigo con enfoque frecuentista, básicamente. 87 fueron los empleados que básicamente utilizaban el equipo B y que estaban en el departamento de producción sobre los casos totales, y la cantidad básicamente de empleados que utilizaban el equipo B eran 266 sobre los 520, ¿sí? Básicamente lo que hago es simplificar 520 con 520, ¿sí? Si no, no sé si necesitan que lo pongamos en otros términos a esto para que se vea la simplificación. Que eso creo que suelen hacer este arco, o sea, y esto se simplifica, ¿sí? O puesto de otra forma es 87 sobre 520 dividido 266 sobre 520, se te simplifican los 520 y te queda la probabilidad de 87 sobre 266. ¿Bien? Que eso da aproximadamente 0,3271. Sí, exacto, bueno, todas las reglas esas están perfectas. Mientras lleguen, esto también, si les da una probabilidad mayor a 1 y bueno, ya hay algo a revisar, digamos. Eso es una forma, digamos, de... Siempre tiene que ser entre 0 y 1 por lo que acabamos de mencionar, ¿no? El evento cierto tiene probabilidad 1, el evento nulo probabilidad 0. O sea, no puede ser ni siquiera un número negativo la probabilidad, ¿bien? Eso para tener en cuenta. Entonces la respuesta es, la probabilidad de que utilice el equipo B, dado que pertenezca al departamento de producción, es 0,3271, ¿sí? Yo le puse esto de aproximado porque es un número básicamente más, o sea, tiene infinitos básicamente después de la coma, infinitos números, ¿no? Así que eso por un lado. Pero esto de dado nos está diciendo que ya ocurrió un evento, ¿sí? Y una probabilidad condicional. Perfecto. Bueno, en el último inciso, que es básicamente verificar si el hecho de que el trabajador pertenezca al departamento de administración y utilice el equipo B, ahí nos está diciendo intersección. O sea, que tomemos un empleado que básicamente compartan esa o sea, compartan esas dos cuestiones. Sea del departamento de administración y utilice el equipo A. ¿Sí? Si son independientes. ¿Sí? No sé si recuerdan la definición de eventos independientes. De, del otro, exacto, ¿sí? Entonces, básicamente acá yo puse, dos eventos son independientes y la ocurrencia de uno no modifica la probabilidad del otro, ¿sí? Y de ahí se utiliza lo que es la regla especial de la multiplicación, donde la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades totales. ¿Bien? En el caso de que sean independientes, ¿sí? Porque no modifica esa probabilidad. Dependencia estadística esto, ¿sí? Entonces, uno si debería probar que es esta igualdad. Si se verifica esta igualdad es porque esos eventos son independientes.
Bien, si no se verifica, no son independientes. ¿Bien? Tengo una Y esa es la consulta. idea o el trasfondo de que son independientes. ¿Bien? Acá lo que hago es poner la probabilidad de que el empleado pertenezca a la administración y básicamente utilice el equipo A igual al producto de las probabilidades totales. Bien, le pongo este signo de pregunta para ver qué tipo de igualdad va a ser, porque puede ser una igualdad o una desigualdad, ¿sí? Y planteo, me voy al enfoque frecuentista, digo, bueno, la cantidad o la frecuencia absoluta de que los empleados utilicen el equipo A y sean del departamento de administración era 28 sobre 520. Y planteaba para calcular la probabilidad total. Como esta igualdad no se verifica, hay una desigualdad, decimos que los eventos básicamente no son independientes, ¿sí? Pero se entiende. ¿Cómo definiríamos a partir de ahí la probabilidad, o sea, o qué eventos son dependientes? Te modifica la probabilidad de otro. ¿Bien? En este caso, como son dependientes, uno podría básicamente ahí, sí, me faltó escribir lo que es la respuesta, diríamos que no son independientes porque la probabilidad o la ocurrencia de un evento sí te modifica la probabilidad de la ocurrencia del otro evento. ¿Bien? ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, no sé si se llega a ver, si yo tengo la probabilidad de A dado B, que por definición es la probabilidad de la intersección, ¿cierto? Sobre la probabilidad del evento que condiciona. ¿Bien? Si son independientes A y B, ¿cómo nos quedaría esa probabilidad? ¿Uno? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo escribiríamos a esta intersección? Si son independientes A y B. Bien. Si son independientes, nos quedaría la probabilidad de A por la probabilidad de B. No sé si se llega a ver en el 1000. Dividido la probabilidad de B. ¿Sí? Ahí básicamente simplifico estas probabilidades totales y me queda la probabilidad de A. O sea, estoy diciendo que la probabilidad de A, dado que ocurrió B, es la probabilidad. Eso que decíamos nosotros en la definición. Dos eventos son independientes si la ocurrencia de uno no te afecta a la probabilidad de otro. Y eso es lo que decimos. ¿Se entiende esa intuición? Perfecto. ¿Y esa es la relación de esa probabilidad con la definición? Bien. Si no hay alguna consulta, nada. Perfecto. Obviamente, bueno, para probar esto, solamente con plantear esto y decir, bueno, esto no es una igualdad, es una desigualdad. Entonces, básicamente, la ocurrencia de un evento no te modifica la probabilidad de otro, por lo tanto no son independientes. ¿Bien? No sé si hay alguna consulta, sobre todo en estas cuestiones que la profe me dijo que en los exámenes suelen hacer hincapié, sobre todo eventos mutuamente excluyentes y eventos independientes, ¿sí? Así que préstenle mucha atención, por eso si quieren consultarme, consúltenme en todo lo que quieran, sobre todo, ¿sí? Sí. Sí, ahí pregunta Cami, ¿cuándo es con reposición es independiente y cuándo es reposición sin reposición es dependiente? O sea, ahí estamos tomando la muestra, básicamente tiramos una cara, ¿sí? O sea, con reposición sería, tenemos una moneda, ¿no? Vamos a un ejemplo. Tenemos una moneda, tiramos la moneda, nos sale cara y decimos, bueno, puede reponerse en el sentido de que puede salir nuevamente cara. Eso es pregunta si son independientes esos eventos, ¿sí? Ahí sí, podríamos decir eso, ¿cierto? Cuando son con reposición, son independientes esos eventos. Y cuando es con reposición, es sin reposición, perdón, es dependiente. De hacerle zoom. ¿Está claro, Cami, eso? ¿Por qué sin reposición es dependiente? Porque yo tiro la moneda, me sale cara, yo no puede salir ese evento de cara nuevamente. ¿Bien? Entonces, el evento nuevamente que tire, o sea, al tirar me va a salir cruz, y eso básicamente va a estar condicionado a lo que sucedió antes. Eso por ahí. No sé si se entiende, Cami. Bien.
Bien. La profe me dice que en estos ejercicios no va a haber mucho, o sea, no va a haber nada de esto de si es con reposición, sin reposición y si son independientes o dependientes, ¿sí? El tema está esto de la independencia y estas relaciones, ¿sí? Perfecto. Bueno, creo que ahí estamos. Bueno, ahora sí, es en el ejercicio 3. Bueno, un poco ahora es irnos a la unidad 4, ¿sí? Que es variable aleatoria. Sí, sí, o sea, sí, sí, el teorema de Bayes. Exacto. Bueno, acá básicamente avanzamos a qué, básicamente la variable aleatoria, ¿sí? Es un concepto, bueno, no sé si la profe quiere dar, que me dijo sobre esto. Porque, disculpe, porque... Ah, bueno, perfecto. Bueno, el tema de variable aleatoria, que recién hablamos de experimento aleatorio, fenómenos aleatorios, ¿sí? A nosotros nos interesan esos. Los eventos determinísticos, los que sabemos que, por ejemplo, si yo agarro un frasco y lo tiro, se cae, se va a romper. No tiene sentido analizarlo. Lo que nos interesa son estos eventos que conocemos su resultado, pero no sabemos con qué exactitud van a ocurrir. Entonces nosotros queremos modelizar. Y con eso lo vamos a hacer a través de una regla, ¿sí? Y la regla va a ser variable aleatoria, ¿sí? ¿Y la regla qué es? Una función. Lo que nosotros vimos en Mate 2, que era la función, y estudiamos, en Mate 2 estudiamos herramientas para estudiar básicamente, vale la redundancia, funciones. Entonces la variable aleatoria va a ser una función que nos va a modelizar todos estos fenómenos aleatorios que venimos mencionando y que nos interesan. ¿Bien? Esa es la motivación. Ahí lo que hago es poner un poco la definición, ¿sí? Bueno, sí. Además que se cumple que este evento, que es un evento, miren, no sé si han visto ya, la probabilidad del evento de que la variable aleatoria sea menor o igual a un cierto valor particular, que este es un número real, ¿a qué nos hace acordar? Función de distribución, porque va acumulando, ¿sí? La variable aleatoria va acumulando y eso es la definición de función de distribución. Entonces, ese evento, básicamente, al aplicarle la probabilidad, que también es una función, la probabilidad, nos da la definición de función de distribución. Por eso es importante también la función de distribución, ¿bien? Entonces, estamos pidiendo que eso sea un evento del experimento aleatorio, ¿bien? Perfecto. Eso, por un lado, la variable aleatoria tiene esas dos cosas, que es una regla, una función, y que encima ese es un evento aleatorio, para que quede bastante claro ahí. ¿Bien? Bueno, esto de para qué sirve era un poco la motivación, que era la otra respuesta, ¿sí? Que después el tema importante es qué tipo de variables aleatorias. Para eso volvemos a la unidad 1 y 2, que era recurrir un poco a variables de tipo continua y tipo discreta. ¿Cómo lo definían? Bueno, casi. Ahí está, muy bien. Bien, bien. Sí, exactamente. O sea, el tipo de variable, si es continua o discreta, va a surgir de acuerdo a la generación de esas variables. O sea, ¿cómo se obtienen? Las variables discretas se obtienen a partir de un proceso de conteo y las variables continuas surgen a partir de procesos de medición. Eso, básicamente, esa definición nos va a servir también en variables aleatorias. ¿Bien? Bueno, el enunciado un poco es, dada la siguiente función de distribución, esto que tenemos acá, que bueno, particularmente, no sé si alguien me quiere dictar. Sí, bien. Menos 2 sobre 4. O sea, si yo distribuyo el denominador, me quedaría x sobre 4 menos un medio. Sí. ¿Entre qué valores?
Sí. Bueno, ¿vamos bien con tiempo? Dale. Bien. Entonces, nos dan esa función de distribución, que había dicho recién que es importante porque nos permite caracterizar la variable aleatoria. O sea, ya vamos a ver, ¿sí? De ahí la pregunta que yo me haría es, no me están diciendo qué variable, qué tipo de variable aleatoria, ¿sí? Pero ¿qué dice en el enunciado? Y eso que ya les hace ruido. A una continua. ¿Por qué? Porque nosotros abríamos una discreta y nos pedirían básicamente la función de ¿qué? De cuantía, ¿sí? Por eso le digo, y ahí ya le hago una consulta, la función de densidad es una, te calcula, o sea, ¿es una probabilidad? No. ¿Cómo? Bueno, sí, exactamente. Eso ya lo vamos a ver, pero la pregunta era si la función de densidad es una probabilidad. En este caso no. Bien. Eso es importante. Integrar, porque la probabilidad va a ser un área, es una masa, ¿sí? Es una masa. Bien. En este caso, por eso se utilizan en continuas, integrales de derivada y en discreta que utilizamos sumas y restas. Bien. Eso por un lado. Entonces, por eso es importante que lean la enunciado. Hago hincapié nuevamente, porque acá ya les da toda la información de qué tipo de variable aleatoria. Porque no nos están diciendo. Entonces ahí ya nos está diciendo, bueno, nos movemos al mundo de integrales y derivadas. Bien. Eso por un lado. Se nos pide obtener la función de densidad. Después calcular esta probabilidad y calcular esto, que ¿cómo se llama? Una esperanza, ¿sí? Así que bueno, vamos en esa dirección. Bueno, ahí un poco lo que hice es definir qué es variable aleatoria discreta, que lo pasamos, ¿sí? Sobre todo era concentrarnos en esto. Bueno, lo que hice acá es, esto no se detengan tanto, este es un gráfico de la función de distribución. Si ustedes se fijan, va a valer 0, ¿entre qué valores? Entre 2, o valores menores a 2. A partir de acá, si ustedes se fijan, es una función de tipo lineal, ¿sí? Que tiene esa pendiente, pendiente positiva y básicamente empieza de acá hasta llegar al 1 y empieza a tomar el valor de 1. ¿Por qué había hecho este gráfico? Porque ustedes con la función de distribución ven que es una recta, que es una función creciente, es una función. Si la función es continua, la función de distribución, vamos a decir que es aleatoria continua. Si fuera escalonada, la función de distribución es discreta. Bueno, ese era mi argumento para también llegar a que sea continua. Y por eso yo les decía, la función de distribución nos permite determinar qué tipo de variable es, ¿sí? Así que bueno, eso era para mostrarle, no hay que hacer esto tranqui, es como, bien, lo hice y perfecto. Entonces, como dijimos, es continua, y como es continua, vemos derivadas e integrales. Si es básicamente discreta, vemos sumas y restas, ¿bien? Entonces, nos pedía la función de densidad. ¿Qué hacíamos ahí? Es derivada. No sé cuán familiarizados están con eso. Más o menos. Sí, más o menos. La derivada, por ejemplo, de una constante, si yo tengo una función donde k es constante, la derivada es 0. Bien. Si yo tengo una función de tipo x elevado a la n, ¿cómo nos quedaría ahí? N por x elevado a la n menos 1. Perfecto. Esas son como las dos más, así diríamos, más importantes. Así que bueno, en este caso sí, ¿sí? Lo que hago básicamente es, si puedes volver Jonas ahí al... Ahí, perfecto. Lo que hago es básicamente, perdón, acá lo tenía también, es derivar. La derivada de una constante dijimos que es 0, o sea, cuando x es menor a 2, esa derivada es 0, ¿sí? Cuando x es mayor a 6, esa derivada es 0, porque es 1, si la derivada de 1 es 0. Y acá la derivada de esta función nos va a quedar básicamente. Si nosotros tomamos la función, vamos a ponerlo así en estos términos, esto está mal, ¿no? No estoy diciendo que f de x sea esto, ¿no? Si no, lo pongamos así grande. La derivada de esto, ¿cómo nos quedaría? Un cuarto. ¿Por qué? Porque este exponente bajaría, nos quedaría 1 por un cuarto.
x elevado a la 0. ¿Sí? No todo número elevado a la 0, sino todo número distinto, o sea, distinto de 0 elevado a la 0 nos da 1. Así creo que está bien. O sea, la mayoría de los números que no estén elevados a la 0 nos da 1. ¿Bien? Entonces nos queda que esa derivada es ¿cuánto? Un cuarto. ¿Bien? Estas son las dos, cálculo, como más importante por así decirlo. Entonces, nos quedaría la función de densidad acá, un cuarto. ¿Sí? Un cuarto, bueno, eso en esta parte, ¿no? De acá y acá es 0. Entonces, la idea es expresar la función de densidad para todos los rangos de valores de x. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es poner un cuarto si x es mayor o igual a 6, mayor a 2, y menor a 6, menor o igual a 6, y 0 en caso contrario. ¿Sí? Esta es la función de densidad expresada en todos los rangos de valores de la variable x. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta, duda. Así, sí. Así, para todos los rangos de valores. Miren que yo estoy diciendo x para mayor o igual a 2, menor o igual a 6, es un cuarto, y para todos los otros, tanto para este caso como para este otro caso, son 0. ¿Bien? Profe, ¿cómo llegó a un Sí. cuarto? A un cuarto, no sé si se llega a ver en el MID, nada. Ah, en el pizarrón no se ve nada. Bueno, la derivada de una función x elevado a la n, no sé si se acuerdan de mate 2, porque encima no se ven. Bueno, la derivada de x elevado a la n es básicamente n por x elevado a la n menos 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Avísame. Sí. Perfecto. Yo acá tengo una función, ¿sí? Que es x sobre 4 menos un medio. ¿Bien? X sobre 4, permito, si no, ahí lo subo. Así no te molesto. Dale. Bueno, acá. Bien, ¿se ve ahí en las filiminas? Sí. Bueno, lo que hice es distribuir el 4, básicamente, me queda x sobre 4 menos 2 sobre 4, que es equivalente a decir menos un medio. ¿Bien? Como ese Sí, x profe. está elevado a la 1, baja ese 1, y me queda 1 por x elevado a la 1 menos 1, por un cuarto. O sea, te queda x elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 nos da 1. ¿Bien? No sé si quedó claro ahí. ¿No? Sí. ¿Sí? Si no, consultame. No tenga... Acá estamos para sacarse todas las dudas. Avísame. Encima no sé quién es el nombre. No sé si llega a ver encima. Bueno. No sé si quién es la chica. Si puede repetir. Ah, Ah, Jimmy. sí, profe. Jimena, sí. Sí, ¿se pudo entender o lo repito nuevamente? No hay No, ningún sí, problema. o sea, el 4 queda dividiendo la x y después el menos 2 cuartos, digamos. Sí, exacto. Y en este caso x tiene el exponente 1 Exacto. que baja y después queda el exponente 0. Está Sí, ahí. exacto. Ujú. Y todo número elevado a la 0 es 1, ¿sí? Ujú, sí, sí, sí. Así. ¿Perfecto? Sí, profe, gracias. Y de ahí, bueno, si vos derivas la constante, viste, cuando era el caso 0, cuando x es menor a 2, que es 0, esa constante es 0, esa derivada es 0, y cuando x es mayor a 6, que tenés un 1, esa derivada también es 0, porque la derivada de cualquier constante es 0. ¿Bien? Entonces nos queda un cuarto para cuando x es mayor o igual a 2, pero menor o igual a 6, y 0 en caso contrario. ¿Bien? No sé si se entiende esa parte, esa cuestión de la escritura. Perfecto. Sí, profe. Bueno, buenísimo, genial. Cualquier consulta. Así que bueno, ya quedaría resuelto el primer punto, ¿sí?
Ahora nos quedaría resolver la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3 y menor o igual a 5. Antes que nada, ¿se acuerdan de las propiedades de la función de densidad? ¿Sí? O sea, acabamos de obtener las propiedades, o sea, la función de densidad. ¿Se recuerdan? Sí. Sí, Ujú. Mayor o igual a 0. Eso está bien. ¿Y la segunda? Casi. Y la derivada. Que la integral, claro, de la función de densidad sea igual a 1. Este menos infinito no es cualquier valor, es el menor valor que puede tomar la variable. En este caso, ¿cuál sería? Si nos volvemos. Era 2, creo. ¿2? Sí, 2. Bueno, ahí está la densidad. Es cuando es 2, ¿sí? Y el mayor valor de la variable es 6. Ustedes, o sea, si tienen tiempo, uno lo que debería hacer era probar estas dos cosas. Que sea no negativa, este caso un cuarto. Un cuarto es mayor que 0, entonces cumple. ¿Bien? Y de ahí, yo lo que debería probar es si la integral entre 2 y 6 de un cuarto nos da 1. ¿Bien? Si eso da 1, bueno, es una forma de control. ¿Bien? Es una forma de control, utilizando lo que son las propiedades de la función de densidad. ¿Sí? Ahora bien, ya dije cómo obtener la función de densidad. ¿Cómo obtendríamos la función de distribución a partir de la función de densidad? Integrando. ¿Esto cómo Integrando. se obtendría? La integral de menos infinito, que sería el menor valor, en este caso sería 2, hasta un valor particular, x, ¿de quién? De un cuarto. Siempre. ¿Sí? No sé si alguien habló en Meet. Sí, no se llega a ver, disculpen los chicos del Meet. ¿Se entiende esto? Entonces, esa relación entre la función de densidad y la función de distribución, ¿se entiende a la perfección o podemos hablar? ¿Bien? Para obtenerla, entonces, si yo tengo la función de distribución, derivo, obtengo la función de densidad. ¿Bien? O sea, yo tengo la función de distribución, derivo, obtengo la función de densidad. ¿Bien? Y si yo tengo la función de densidad e integro hasta un cierto valor, recordando que este es el menor valor, me da la función de distribución. Miren esa relación, ¿no? O sea, ¿qué estamos diciendo en el fondo? Que la integral y la derivada de qué operaciones son. Ujú, sí. Así que bueno, eso por un lado, ¿bien? Y esta relación es importante, ¿bien? En este caso para variables aleatorias que son continuas, ¿bien? Así que bueno, eso por un lado. Bueno, el punto 2 era calcular la probabilidad de que la variable sea mayor o igual a 3, pero menor o igual a 5. ¿Sí? Que es nuevamente calcular la probabilidad. En ese caso una variable continua es el área. Si podés, Jonas, yo le quería mostrar esto. No, más arriba. Ahí, eso, perfecto. La función de densidad es un cuarto. Es esta recta. No es la probabilidad de eso. La probabilidad es el área entre 3 y 5. De hecho, ¿qué es esto? Un rectángulo, ¿no? Tiene dos lados iguales y estos dos otros iguales. Si uno saca, nos quedaría esta diferencia 5 menos 3, que sería la base, 2, por un cuarto. Entonces un medio debería ser la probabilidad. Y es lo que estamos calculando. Acá lo que estamos diciendo es que en las variables continuas, la probabilidad es un área. ¿Bien? Y la función de densidad es esto que viene acá arriba. Por eso no es la probabilidad de la función de densidad. ¿Bien? La función de densidad viene a ser esto. Lo que sería la parte de la recta de las funciones. ¿Bien? Así que nosotros lo que buscamos es esta área. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos, por eso calculamos la integral. ¿Bien? La integral entre 3, que es el menor valor que puede tomar esta variable aleatoria, y 5 de un cuarto diferencial de x. ¿Con integral estamos bien? ¿O más o menos? Sí. Sí, entiendo que
No, no, tranqui. Tranqui, sí. Bueno, te me estás adelantando. Era una pregunta, o sea. De hecho, ¿qué le dije que era lo más importante de esto? Entonces, muchas veces va a ser importante esto. Bueno, antes que nada, la integral de básicamente una constante es básicamente la constante por k más esta constante de integración. ¿Pero por qué? Porque yo estoy haciendo la integral de una constante por 1, saco la constante, nos queda la integral de 1, que es x. ¿Eh? Otra integral que puedo hacer, no pueden tener, es esta, ¿sí? La integral de x elevado a la n nos queda x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más c. Que cálculo que deben ser las integrales más difíciles. ¿Bien? Eso para recordarlo. Bien. En este caso tenemos este primer caso. ¿Bien? Y es lo que hacemos acá. ¿Sí? No sé si algunos tienen duda, consulta con esta parte. Creo que escribieron, Jonas. ¿No? Ah, perfecto. Bueno, no sé si tienen consulta los chicos del Meet. Sí, tranqui. Lo voy a tener que sacar con, viste que hay un sound, ahí, apagarlo. Ahí está, perfecto. Bueno, bien. Se me adelantó la compañera. Había consultado cómo podríamos obtener otra forma. Y como bien me dijo, era con la función de distribución. Bien. De hecho, es interesante por eso la función de distribución y por eso hay que darle importancia. ¿Bien? ¿Cómo lo haríamos en este caso? Bueno, sería en este caso evaluar la función de distribución para x cuando es igual a 5, que nos quedaría 5 menos 2, básicamente nos queda 3 cuartos, menos la función de distribución evaluada en el menor valor, o sea, 3 menos 2, que nos queda un cuarto. Y nos quedaría ese 2 cuartos, que es un medio. ¿Bien? ¿Perfecto? Perfecto, perfecto. Sí, sí, está perfecto. De hecho, a mí me gusta mucho más la función de distribución porque, bueno, es como, la función de distribución te muestra cosas de la variable aleatoria, ¿sí? Y es la forma más interesante. Pero como le dije, hay una relación acá de operación inversa. Y de hecho, si hacemos f de 5 menos f de 3, ¿qué es eso en mate 2? ¿Cómo le llamamos eso? La regla de va. Claro. La regla de Barrow. Exacto, es eso básicamente. Así que está esa relación de fondo, ¿sí? Así que nada, eso es la relación más interesante de la estadística, la matemática. Unen todo, básicamente, eso es lo más interesante. Y bueno, otra forma, como acá es este caso de un rectángulo, también lo podríamos sacar como base por altura, ¿no? Pero bueno, eso no lo haga en este caso, ¿no? En este caso particular, porque así, ¿no? Si tiene otra función de densidades, bueno, habrá que ver otra forma, ¿no? Pero es de eso, ¿bien? No sé si quedó claro. ¿Estamos perfectos? ¿Sí? Chicos del Meet, ¿estamos bien? ¿Todos en la misma página, por así decirlo? Si no, Sí, profe. bien, buenísimo, Jiménez. Bueno, el último punto era calcular la esperanza, ¿no? ¿Qué era la esperanza? ¿Sí? Así, como una definición general, ¿qué es lo que tienen básicamente como esperanza? ¿Un promedio de qué tipo? Un promedio ponderado, ¿sí? Lo que es el promedio ponderado por los valores de la variable, ¿sí? El promedio vendría a ser la probabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo definimos para básicamente una discreta? Para una discreta, no sé, ¿cómo era la esperanza? Por la probabilidad, ¿no? Entonces, la probabilidad viene a ser el promedio ponderado ¿por quién? Por los valores de la variable. Como nosotros estamos trabajando con variables continuas, ese sumatoria, o ese operador sumatoria, es reemplazado por la integral. Pero sigue siendo un promedio ponderado, ¿sí? Donde el promedio son probabilidades.
Entonces, esa es lo que es la interpretación intuitiva. La definición en este caso vendría a ser la integral del menor valor al máximo valor de los valores de la variable por la función de densidad y el diferencial. ¿Bien? ¿Se entiende esa parte? Básicamente, o una interpretación que uno puede decir, cuando uno repite muchas veces el experimento aleatorio, bajo las mismas condiciones, esperaríamos que el valor de la variable tome este valor. No sé si vieron esa, básicamente, creo, observación. Pero si no, bueno, este promedio ponderado. ¿Bien? ¿Esto queda claro? Bueno. Entonces la idea es calcularlo acá. Ahí está, perfecto. Que básicamente es esta integral. Es x por un cuarto y integramos sobre todo el rango de valores de la variable. Entre 2 y 6. ¿Sí? Lo que hago es sacar la constante, me queda un cuarto por la integral entre 2 y 6 de x por diferencial de x. Y utilizamos lo que había escrito acá, x elevado a la n, como x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más c. ¿Sí? Utilizamos esta regla. ¿Bien? Que nos queda x cuadrado sobre 2. No sé si tienen alguna consulta de la integración. Básicamente lo vamos a evaluar entre 6 y 2. ¿Sí? Y de ahí lo que hago es, bueno, el 4 lo multiplico por 2, entonces nos queda 1 octavo. Evalúo 6 al cuadrado menos 2 al cuadrado, básicamente, que esto nos queda de 36 menos 4, 32 octavos. Y nos queda básicamente 4. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que si nosotros repetimos el experimento aleatorio bajo las mismas condiciones, muchas veces, el valor de la variable que debería salir es esto. ¿Sí? No me quiero adelantar, pero va a ser un resultado importante en la unidad 6 que los va a dar. O el promedio ponderado de la variable, básicamente en este caso variable aleatoria con, es 4. ¿Bien? Pero esta idea de que nosotros al experimento lo repetimos muchas veces y esperaríamos, por eso se llama esperanza o valor esperado, que sea ese valor 4. ¿Bien? ¿Ya han visto estadística en la unidad 6? Ah, no. Bueno, ese es un resultado, se llama ley de ley de los grandes números. Así, no sé si tienen alguna consulta. ¿Estamos bien? ¿Se entendió esto de la esperanza? ¿Se entendió los tipos de variables? Primero, creo que la importancia es definir qué tipo de variables aleatorias estamos trabajando, discreto o continua, definir la estrategia. Si es continuo, bueno, integral es derivada. Ahí va a andar el mundo ahí. Si es discreto, bueno, van a ser sumas. El tema de la función de distribución, así que esto vendría a ser, no sé si tienen alguna consulta o algo. Chico del Meet. Si no, bueno, sigue Jonas. Bueno, ¿estamos bien? Bueno, ahí te borro esto. Dale. Aviso. De una. Bueno, chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, vamos a ver otros dos ejercicios más que pueden ser bastante claves para lo que es el parcial. Y vamos también a linkearlo un poco con posibles salidas que pueden tener en el parcial. Porque, por ejemplo, en este tipo de ejercicios que vamos a ver, van a tener unas tablas auxiliares al final, que es muy probable que tengan también en el parcial. No van a ser exactamente las mismas, obviamente, pero bueno, les puede servir de referencia para tener más alternativas de cómo resolver los diferentes ejercicios. Así que eso, pero bueno, una cosa que también capaz me sientan que voy a remarcarle bastante es siempre tener en cuenta, acá como nos decía Cristian, ver qué es lo que dice el enunciado. Y una vez que lleguen a los resultados, poder expresar en palabras lo que acaban de resolver.
porque si no muchas veces nos pasa que, perfecto, vimos el enunciado, hacemos toda la resolución y dejamos un número ahí, y ese número queda colgado, ¿y qué es eso? Entonces va a ser clave que siempre vuelvan hacia el final, en realidad hacia el inicio y digan, che, ¿qué es lo que se me estaba pidiendo? Bueno, yo logré responder eso con ese número que alcancé. Entonces, esa va a ser la idea de lo que estemos viendo en este ejercicio. Primero tiene unos 4 incisos, si no me equivoco, el otro también no tiene muchos más que digamos. Entonces, la consigna que nos dice, que más que nada el contexto, se conoce de estudios previos que la variable cantidad de horas de capacitación al mes por empleado de una empresa de consultoría tecnológica sigue una distribución normal con media de 25 horas y desviación estándar de 4 horas. Y nos aclara algo que es muy importante, dice, en las preguntas siguientes utilizar la variable estandarizada. Entonces, ya ahí marqué con negrita a propósito 2 cuestiones que nos van a ser súper claves a la hora de resolver este ejercicio. Una es que tenemos una variable que sigue una distribución normal y lo otro que nos pide que estandaricemos la variable. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Una variable se distribuye normal, tiene una media de 25 horas, un desvío estándar de 4 horas y a partir de esa información vamos a tener que estandarizar la variable en base a cada una de las cosas que nos pida. Entonces, si vamos a las consignas, la slide que sigue, perfecto. Tenemos estos incisos, vamos a ir viendo uno a uno. Y el primero nos dice, si la dirección de la empresa considera que es beneficioso que los empleados reciban al menos 20 horas de capacitación al mes, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de horas de capacitación por empleado supere dicho valor? Y entonces, antes de pasar a resolverlo, ¿por qué me quiero detener solamente un segundo acá? Nos pasó que tenemos, particularmente en este ejercicio, un contexto bastante largo al inicio, y ya la primera pregunta arranca como con mucha información. Entonces, por eso les remarcaba, va a ser clave que siempre se ordenen. Decimos, listo, yo tengo una variable normal, que se distribuye de esta manera. Tiene una media de tanto, una desviación estándar de tanto, y en base a eso, ¿qué se me está pidiendo? En este caso, lo único que se está pidiendo es demostrar la probabilidad de que los empleos reciban al menos 20 horas de capacitación al mes. Entonces, todo lo que vimos, todas las palabras que tuvimos, las podemos resolver en 2 o 3 ítems para que nos quede claro qué es lo que se nos está pidiendo. Entonces, si seguimos en la slide que sigue, vamos a tener, definimos esta variable X, como dijimos ahí, cantidad de horas de capacitación al mes por empleado. ¿Y qué se está buscando calcular? La probabilidad de que un empleador reciba más de 20 horas de capacitación al mes, que es justo lo que está, bueno, salió justo cortado, es la probabilidad de que X, que X en este caso está representando la variable, sea mayor a 20. ¿A 20 qué? A 20 horas. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de partida? Una variable X que se distribuye normal con media 25 y desviación estándar igual a 4. Está 4 al cuadrado porque estaría representando la varianza en ese caso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estandarizar la variable. Si recuerdan cómo estandarizar una variable, lo representamos a partir de z, donde vamos a trabajar con este valor que va a estar tomando la variable, esta realización, x menos mu sobre sigma. Entonces, a partir de eso ya tenemos nuestra primera parte, la variable estandarizada, que esa probabilidad de x mayor o igual a 20 va a ser igual a lo mismo que expresar la probabilidad de z mayor a menos 1,25, que es efectivamente lo que tenemos acá. Como dice ahí, con la variable estandarizada, esta probabilidad se va a expresar como la probabilidad de x mayor a 20 es lo mismo que buscar la probabilidad de z mayor a menos 1,25. Entonces, ¿por qué aquí dice mediante la imagen correspondiente? Está puesto a propósito porque en el parcial probablemente tengan este tipo de salidas al final. Si nos vamos bien al último, tengan este tipo de salidas, puede estar en cualquiera de las, son 3 slides, hay que buscar la segunda y la tercera probablemente, entre esas, bueno, lo encontremos. Ahí está, bien. Entonces, ¿qué nos estaba pidiendo si recordamos? La probabilidad de que x sea mayor a 20 o, que es lo mismo que decir la probabilidad de que z sea mayor a menos 1,25. En este caso, pueden ver de que no tienen que hacer ningún tipo de cálculo, sino que tienen que buscar la imagen correspondiente. Entonces es importante que ustedes lo sepan interpretar. Pueden tener probablemente una salida de este tipo. Ahí van a ver que tiene que coincidir. La media es igual a 0, la desviación estándar es igual a 1, y en este caso el valor
es menos 1,25. Y algo que parece que puede pasar desapercibido es que en este caso x tiene que ser mayor a ese x de la realización. Entonces, ahí ya tenemos la respuesta. La probabilidad de que x sea mayor a 20 o de que z sea mayor a menos 1,25 en este caso, porque lo estandarizamos, es igual a 0,8943. Si nos volvemos a un poquito más, perfecto. Ahí está. Bien, entonces, ahora sí. Mediante la imagen correspondiente, nosotros encontramos que es igual a 0,894435. Bueno, en este caso tiene un decimal más. Entonces, ya encontramos ese valor, que va a ser importante que expresemos en palabras qué es lo que encontramos. Y ahí podemos responder. Por lo tanto, la probabilidad de que un empleado reciba más de 20 horas de capacitación al mes es aproximadamente, en este caso solo porque lo redondeé, y acá elige si el parcial le aclara que utilicen 4 decimales, lo expresan de como está arriba, o si no, en este caso, quizás por una forma de interpretación, lo pueden expresar como un porcentaje. Pero ahí estén atentos a lo que se le pide en el parcial. Entonces, volviendo un segundo a lo que dije, va a ser súper clave que siempre partan de un inicio y a partir de eso puedan definir, puedan hacer los cálculos, buscar la forma de resolverlo de la mejor manera y luego dar una justificación, dar una explicación que demuestre que están comprendiendo lo que están realizando. No sé si Profe, consulta ustedes. Sí. ¿de dónde sacó el 0,89435? Bien. En este caso, simulando que estuviéramos en el parcial, agregué unas tablas al final con posibles salidas que pueden tener. Van a ver que las que agregué yo en esas 3 slides, no van a utilizar todas. Entonces es probable que en el parcial también tengan salidas de más, por así decir. Entonces, bueno, tienen que ver cuál es la salida específica. Con la variable estandarizada, ya con media 0, desviación estándar 1 y un valor igual a menos 1,25, la probabilidad de que x, o z en este caso, sea mayor a ese valor es 0,89. Ah, bien. O sea, yo me voy a dar cuenta que es ese valor de acuerdo a los datos que vea ahí abajo en la tabla, digamos. Exactamente, sí. Son los valores que ya están. Bien, gracias. Lo van a tener, sí. No necesariamente va a ser una salida igual a esa. Puede ser una, por ejemplo, la anotación va a estar, puede ser, o una de así, esta es la app del celu, si no me equivoco, esa es la app del celu, o si no puede ser una salida Infostat. Gracias, profe. Con los modelos no, me parece que los modelos normal siempre hay alguna salida. Sí. O es una de estas o una de Infostat, que son las que están en el libro, por ejemplo. Pero bueno, ténganlo en cuenta eso de que va a ser bastante clave que se den, siempre algo clave, revisen bien los signos ahí. Porque se puede pasar eso y le erran el valor de la probabilidad. Bien, ¿alguna duda más? O no sé, creo que quedó claro ahí en el Meet. ¿Sí? Un poquito más. Perfecto. Bien. Bueno, y podemos seguir ahora con el inciso 2. Bien, el inciso 2 no hace falta, bueno, como quieran, no hace falta que volvamos a las consignas listadas porque siempre por lo menos va a haber una mención en cada uno, así que podemos seguir avanzando. ¿Y qué es lo que nos pedía el inciso 2? Es determinar el percentil 90 de la variable x, que es lo mismo que decir que la probabilidad de x menor a este x sub 0 es igual a 0,9. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Si querés, volvemos un segundito. El de abajo. Ese. Ahí está.
Entonces, perdón. Este del 1, el que sigue. Ahí está. De 10. Entonces, uno antes, sorry. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Determinar el percentil 90 de la variable x. Es decir, encontrar el valor x0 tal que la probabilidad de x sea menor a x sub 0, que es igual a 0,9. Eso es lo que ya tenemos como dato, lo que ya tenemos como información. Nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como nos decía siempre el enunciado general, trabajar con la variable estandarizada. En este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos que determinar la probabilidad de este z menor a un z sub 0 que sea igual a 0,9. Para este caso, vamos a tener ya directamente las salidas correspondientes. Podemos ir, bien, y lo buscamos. Buscamos cuáles pueden ser. Entonces, es uno de arriba, que es el que tiene el 0, no, capaz se me pasó agregarle esa. Son 3 slides. Normal, 0, no, porque ese es 0,5. Puede que se me haya pasado agregarles. Bueno, después les edito. Bueno, sí, quizás se me pasó agregarle esa imagen. No, en ese caso, eso es lo que te quería mostrar con la imagen, pero bueno, disculpen que no las tengo. En este caso no tendrían una X090, sino que lo que tendrían en la X sería este 1,2816. Ustedes no están buscando, si recuerdan el ejercicio anterior, ustedes estaban buscando ese Z0 primero. Ese X menor a 20 o Z menor a 1,25, mayor a 1, menos 1,25. Pero, ¿cuál era su incógnita en el ejercicio anterior? Esta probabilidad de acá. En este caso, ustedes ya saben que es 0,90. Entonces, el valor que querían buscar es este Z sub 0. Es como que se dio vuelta el ejercicio. No sé si quedó claro. Es diferente en este caso nuestra incógnita. No creo que haga falta. O sea, no, está bien. Podría ser, sí, ser 0,90 ahí directamente y les aparecería el... Claro. Exactamente. En este caso, directamente acá tendrían un 0,9. Y el valor que sería la respuesta para ustedes sería este X de acá. Pero bien. A ver. Efectivamente. Sí, ¿ves? Y ahí te quedó un X igual a 1,28. Que si nos volvemos ahora sí a la diapo, es 1,28. Efectivamente lo que encontró, bueno, acá es... Bien, pero ¿qué pasa? Este ejercicio no termina ahí. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Nosotros estamos con una variable estandarizada. Ahora nosotros debemos, por así decirlo, desestandarizar y volver a la variable original, que eso es lo que nos da respuesta al verdadero valor de la variable que corresponde al percentil 90. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con este valor estandarizado que acabamos de encontrar, hacemos el cambio de la variable, deshacemos ese cambio, para poder volver al valor original de ella. Entonces, ¿qué vamos a tener? Este mu va a seguir siendo el mismo con el que ya veníamos trabajando, que es la media de la variable. Acá contamos con el 4, que es su desviación estándar, y que vamos a agregarle, en este caso, este 1,2816, que es esta variable que acabamos de encontrar. ¿Y a qué nos da? A 30,1264. ¿Y eso qué significa? Nuevamente, partíamos de una incógnita, de una pregunta, de determinar este percentil 90, y poder darle esta respuesta. El percentil 90 de la variable es aproximadamente 30,13 horas. Entonces, esto significa que el 90% de los empleados reciben menos de esa cantidad de horas de capacitación al mes. Para resumir este ejercicio, si lo tuviéramos que determinar en 3 grandes pasos, el primero es ver que nuestra incógnita en este caso es este Z sub 0. Una vez que encontramos cuál es su valor correspondiente, el segundo paso es desestandarizarlo, volverlo a la variable original, y el tercer y último paso es poder dar una explicación en palabras de qué es lo que se nos estaba pidiendo. No sé si tienen alguna duda ustedes o ahí en el Meet.
Profe, ¿por qué en el primer ejercicio no desestandarizó la variable? O sea, lo dejamos ahí con el valor de z, como no lo Sí, volvimos a... porque es diferente la pregunta que se nos hace. En el primer ejercicio, ¿qué estamos buscando? Es determinar una probabilidad. La probabilidad de que una variable alcance, en este caso, los empleados reciban al menos 20 horas de capacitación. Entonces, yo ya llegué a esa probabilidad, que no me acuerdo cuál era el valor, no importa en este caso, 89, 0,89, esa ya es la probabilidad. Yo ya llegué al valor que se me está pidiendo. Mientras que en el segundo ejercicio, adiós, no se nos está pidiendo la probabilidad, sino que se nos está pidiendo el valor de la variable. Entonces es por eso que tenemos que determinar cuál es su verdadero valor. No sé si ahí quedó claro. Sí, gracias. Buenísimo. Perfecto. Sí. Bien, si querés vamos al último slide de todas. En este caso, deberías tener, bueno, esto ya como ya estás trabajando con una estandarizada, 0 y 1, y acá esta no sería tu incógnita, esta es tu incógnita, en vez de llenar acá, vas a tener que trabajar con un 0,9 ahí, porque el percentil 90... no, en el parcial la salida es así directamente. Vas a tener eso. Claro. Exactamente. Y vos vas a usar la X. Sí, eso sería. Así es, gracias. Bien, el inciso 3 nos dice... Buenísimo. Perfecto. ¿Alguna pregunta más o algo quieran? Bien. Bueno, yendo al inciso 3, nuevamente, en este caso nos dice, se desea calcular la probabilidad de que en un mes la cantidad de horas de capacitación por empleado sea mayor a 18 horas, pero menor que el promedio. Que en este caso ya sabemos que el promedio está referido a la media, es decir, a 25. Acá, en este caso, en este ejercicio, algo que tenemos que tener en cuenta, por eso también hacemos hincapié de que lean bien el enunciado, nuevamente se nos está pidiendo una probabilidad. Así que, en este caso, vamos a llegar a la probabilidad, no vamos a tener que desestandarizar porque no estamos teniendo una variable como incógnita. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a determinar es esta parte, el enunciado podríamos decir que es hasta este punto, luego del es decir, lo que ya lo puse yo a modo de aclaración. Nuestra incógnita que nos dice la probabilidad de que X supere las 18 horas y sea menor a 25 horas, que en este caso es el promedio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Partimos nuevamente de estandarizar los extremos de este intervalo, donde vamos a tener la estandarización de este que yo elegí llamar como Z sub 1, como 18 menos 25 sobre 4, donde este 25 y este 4, nuevamente sabemos que es la media y la desviación estándar, y el valor que asume la realización, que en este caso es menos 1,75. Y este Z sub 2 lo agregué solo a modo de aclaración, pero tranquilamente se podrían dar cuenta que
va a ser igual a 0 porque es la variable ya estandarizada es la estandarización de la media, entonces sí o sí debería ser igual a 0. Bien, continuamos con eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con los valores estandarizados vamos a expresar lo que ya teníamos antes. Entonces, la probabilidad de que X se encuentre entre esos dos valores, es decir, 18 y 25, es lo mismo que expresarlo en términos de manera estandarizada, que la probabilidad de Z, que Z se encuentre, sea menor a 0 y sea mayor a menos 1,75. Que, una vez más, si lo queremos expresar un poco más detallado, que la probabilidad de Z menor a 0 sea menor a la probabilidad de Z menor a menos 1,75. Entonces, nuevamente vamos a poder buscar en las imágenes. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? La probabilidad de que Z sea menor a 0. Si lo mueves, justo salió cortada esa. Ahí está. Bien, acá tenemos el Z sub 1, que sabíamos que era igual a 0, donde vamos a tener que X menor a X, que en este caso sería el Z, va a ser igual a 0,5. Entonces ya tenemos un valor que es igual a 0,5. Y el otro es con el menos 1,75. ¿Qué es lo que hicimos? Vamos a ver efectivamente que estemos buscando la forma correcta, este X menor a X, y damos con un menos 1,75. Tomamos este valor, este 0,04 y el 0,5 de ahí, y lo reemplazamos en el que corresponde. Y bueno, y como encontramos, probabilidad de que Z sea menor a 0 es igual a 0,5, y la probabilidad de que Z sea menor a menos 1,75 es igual a 0,0406. Y ahí tenemos el valor. Y antes de dar la definición, si ustedes no hubieran tenido, por ejemplo, en la imagen, la probabilidad de que Z sea menor a 0, ¿podrían haber llegado a ese 0,5? ¿Se dan cuenta o no? Bien, por el solo hecho que es la media. Entonces, la probabilidad hasta ese punto, hasta ahí va a ser igual a 0,5. Entonces, en este caso, la imagen está, pero que no necesariamente estuviera. Y podrían resolver tranquilamente ese ejercicio. Ahí para que lo tengan en cuenta, de que podemos, en este caso, por así decir, jugar un poco con los valores y ver que no hay una sola forma de llegar, sino que tenemos bastantes alternativas. Como para que estén ahí atentos que puede pasar. Y bueno, y respondemos en palabras que es decir, la probabilidad de que una empresa reciba entre 18 y 25 horas de capacitación al mes es aproximadamente, bueno, vamos a decir del 46%. ¿Alguna pregunta o ahí en el Meet? Lo mismo después le enviamos nosotros a la profe las slides y le quedan a ustedes si son subidas al aula virtual. Sí, enviamos las dos, así que van a tenerlas, y más esta que tienen que subir, bajar y todo eso, la van a poder tener. Bien, el inciso 4, ¿qué nos dice? Se desea encontrar el intervalo simétrico respecto de la media que contenga al 95% de los valores de la variable. Nuevamente, como venimos viendo, a veces parece que los incisos, las preguntas son súper complicados, que esto es el intervalo simétrico, que es todo esto, pero si uno lo lee detenidamente, ya tiene una base de donde partió, lo puede ordenar de forma mucho más simple. ¿Qué es lo que hicimos entonces en este caso? Vamos a partir de la media y un intervalo alrededor de la media. Entonces va a ser un valor tanto por derecha como por izquierda que va a ser efectivamente igual. Y que además nos está diciendo que contenga el 95% de los valores de la variable. Entonces ya tenemos nuestro punto de partida. La probabilidad de que X se encuentre en un intervalo simétrico de la media. Es decir, que la media más ese valor X0 o la media menos ese valor X sub 0 contenga el 95% de los valores de la variable. Bien. ¿Qué pasa si nosotros estandarizamos esta representación, este mu menos x0 o mu más x0 va a ser igual a z sub 0 o menos z sub 0? ¿Y por qué desapareció el mu en este caso? Porque mu estandarizado es igual a 0. No sé si quedó claro esa parte, si no lo volvemos a ver de nuevo, si no, todo ok.
Bien, pero bueno, dudas, mu es igual a 0, entonces 0 más z sub 0 lo podemos expresar como z sub 0, y 0 menos x sub 0 en la forma estandarizada va a ser 0 menos z sub 0, y es por eso que, bueno, lo expresamos de una forma un poquito más simple. En este caso vamos a buscar las imágenes auxiliares. Hay que tener un poquito de cuidado, porque nosotros lo que tenemos que encontrar en términos de las probabilidades, capaz el de arriba, creo que uno más. Ahí tenemos el último, la normal. 0,5. Me parece que me comí unas imágenes. Sí, porque no están. Pero bueno, le hacemos mención y después se las agrego y les mando la slide completa. Bien, en este caso tienen que estar atentos con los valores que tienen, porque ¿qué es lo que ustedes deberían resolver? La probabilidad de z sub 0 menos la probabilidad de, en este caso, menos, lo dije súper apurado, perdón. La probabilidad de z menor a z sub 0 menos la probabilidad de z menor a menos z sub 0. Es lo que deberían estar buscando ustedes. Pero lo podemos expresar de una forma un poco más simple, como la probabilidad de z menor, el valor correspondiente en este caso es 1,96, menos 1 menos la probabilidad de z menos 1,96. Y esto es porque la distribución normal es simétrica. Entonces es por eso que esta segunda parte, en vez de expresarlo como la probabilidad de z menor a menos 1,96, lo pueden expresar como 1 menos. No sé si ahí quedó claro. Efectivamente, tienen que buscar el valor de la variable. Y es por eso que el ejercicio no termina acá. Ustedes encontraron, por así decirlo, lo que van a encontrar con las imágenes, es ese 1,96. Pero lo que van a tener que buscar en realidad es el verdadero valor de la variable, este intervalo que estábamos buscando. Entonces, a partir de la fórmula de la estandarización, que es hacemos el trabajo contrario, y es por eso que nos queda mu más menos z sub 0 por sigma. Bueno, y lo resolvemos, trabajamos como corresponde, y vamos a tener igual a 17,16 y 32,84. Entonces, esos son los valores de este intervalo simétrico que teníamos alrededor de la media. Y podemos decir que el 95% de los empleados recibe aproximadamente entre 17,16 y 32,84 horas de capacitación al mes. Y bueno, y ahí para agregar un poquito más, en un rango simétrico respecto al promedio. No sé, ahí en el Meet o bueno, por acá, ¿alguna pregunta? Ah. Bueno, ok. Bueno, ahí Jessica, por las dudas, van a ser desde la app. Las salidas no van a ser de Infostat. Así que bueno, eso para que tengan en cuenta. Bien. Bueno, y el último inciso que nos queda de este ejercicio 1, que nos dice, bueno, nos podemos volver al inciso, va a ser un poquito más claro. En este caso sí que veamos la... Bien. Nos dice, si quieres subir un poquito más, quiero chequear una cosa. Ahí está. Dice, suponiendo ahora que se desconoce la distribución de probabilidad de la variable, es decir, nos olvidamos por un segundo de que esta variable se distribuye normal, encontrar la cota de probabilidad para que la cantidad de horas de capacitación difiera de la media en menos de 8 horas. Entonces, ¿qué es nuestro punto de partida? Nos olvidamos de la distribución de que esta variable se distribuye de manera normal. Entonces vamos a buscar esta probabilidad que difiere de la media en menos de 8 horas. Y antes de ir a la slide, ¿cómo les parece que se resuelve este ejercicio? ¿Con qué? Exactamente, con la desigualdad de Chebyshev. Ahí, si le haces clic directamente al último puntito, ese va directo, ahí está. Entonces, dado que nosotros desconocemos la distribución de probabilidad de la variable, ¿con qué vamos a trabajar? Con la desigualdad de Chebyshev. ¿Para qué? Para obtener, en este caso, una cota inferior de probabilidad.
¿Por qué? Porque ¿qué nos está pidiendo? La probabilidad mínima de que la cantidad de horas de capacitación difiera de la media en menos de 8 horas. Ahí, si quieres subir un poco, porque justo capaz acá en el Meet se va a ver súper cortado. Ahí está, de 10. Bien, bueno, acá tenemos la expresión de la desigualdad de Chebyshev para este caso particular, que es x menos mu menor o igual a este valor con el que nosotros vamos a trabajar, mayor o igual a 1 menos sigma al cuadrado sobre este d, que es este valor con el cual estamos trabajando, al cuadrado también. Entonces lo único que vamos a tener que hacer es reemplazar con los valores correspondientes, donde va a ser este d, va a ser 8, que es lo que ya nos estaba representando. Este sigma al cuadrado, la desviación estándar era 4, por lo tanto la varianza es 16, y este d al cuadrado, 8 al cuadrado, va a ser 64. Resolvemos ese valor y tenemos la respuesta. Probabilidad mínima de que la cantidad de horas de capacitación difiera de la media en menos de 8 horas es igual al 75%. Bien, ¿les quedó alguna pregunta o alguna duda? Sí, para aclararles que siempre estén atentos con trabajar bien con la desigualdad de Chebyshev para cuando se les esté pidiendo, en este caso, una cota inferior de probabilidad. Porque si recuerdan la desigualdad, esto cambia. Entonces sepan con qué están trabajando y de la manera en que tienen que expresar la conclusión. Perfecto. Bueno, y si no queda ninguna duda del 1 en general, podemos pasar al ejercicio 2. Que también un poquito más rápido. Bien, y nos dice, una tienda virtual de retail minorista observa que en promedio se producen 5 ventas por hora, manteniéndose esta relación relativamente constante a lo largo del día. La gerencia quiere analizar el tráfico de ventas para planificar mejor, asignación de agentes y un chat virtual, por ejemplo. Entonces, con esa información y antes de leer los incisos, ¿qué le parece con qué distribución podemos trabajar? Exactamente. Así es, con la Poisson. Bien. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una unidad, en este caso, 5 ventas por hora. Entonces, eso es lo que nos permite trabajar con la Poisson. ¿Les parece que es continua o es discreta? Bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver los incisos. Perfecto. El primero nos dice que en una hora se produzcan exactamente 7 ventas online. ¿Cómo les parece que podemos expresar eso con esto de la probabilidad X mayor igual? ¿Cómo lo expresarían ustedes, por ejemplo? Perfecto. Bien. Es lo que vamos a ver. Si querés, podemos bajar. Ahí está. Bueno, volvemos un poco a lo que hacíamos en el primer ejercicio. Definimos la variable aleatoria, en este caso, número de ventas online que se producen en una hora. Este que se producen en una hora es súper clave en el caso de la Poisson. Porque si ustedes dijeran número de ventas, podría ser una variable que se quedó ahí nomás. Pero estamos aclarando que hay una medida además, que en este caso es una variable, un número de ventas que se producen en una hora. Y teníamos que el promedio lo vamos a representar con este lambda igual a 5. 5 ventas por hora. Entonces podemos modelar este X mediante una distribución de Poisson con un parámetro lambda igual a 5, que es lo que expresé acá. X se distribuye Poisson con lambda igual a 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Buscar en este caso la probabilidad de que en una hora se produzcan exactamente 7 ventas. Es decir, la probabilidad de que X sea igual a 7. Bien. Y pasamos a resolverlo. En este caso les dejé dos maneras de resolverlo. Y una es que trabajemos directamente con su función. En este caso es igual a e a la menos lambda por lambda a la x sobre x el factorial. Y trabajamos reemplazando los valores correspondientes. Esa es una opción. La otra opción es si tuviesen, en este caso si los tienen, estas imágenes auxiliares. Entonces, tengan en cuenta de que, por ejemplo, se trabaron y no se dan cuenta cuál imagen tienen que usar, no saben que, sepan que tienen la opción de resolverlo de forma manual también. Entonces, un poco de la idea de haberle dejado esa segunda opción es que ustedes tengan como esa flexibilidad de decir, no, solo lo sé resolver de una sola forma y que me lo tomen así en el parcial, pues si no, no hago nada. Tengan esa flexibilidad de poder pasar de una opción a otra y ustedes,
ver en qué momento, qué les conviene más, con qué se sienten más cómodos. Bueno, y en este caso dijimos que un lambda igual a 5 y que la probabilidad de que x sea efectivamente igual a 7. Por lo tanto, automáticamente ya tenemos ese 0,1044. Bien, de 10. Que vemos que lo podemos alcanzar, bueno, si repasamos las imágenes o si reemplazamos los valores correspondientes de e a la menos 5 por 5 a la 7 sobre el factorial de 7, que bueno, ahí por cuestiones de espacio les dejé directamente el resultado. En este caso, obtenemos la respuesta que nos dice que la probabilidad de que se registren exactamente 7 ventas en una hora es aproximadamente del 10,45%. ¿Alguna pregunta con ese o igual capaz un poquito más simple? ¿Quedó claro? Excelente. Bien, el que sigue. Este sí hay que ver la consigna. Nos dice, en 30 minutos se produzcan al menos una venta y como máximo 3 ventas. Entonces ya nos está dando un intervalo a partir de una venta y 3 ventas. Bien, vamos ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que se produzcan exactamente entre 3 ventas y una venta. Y bueno, como la variable es discreta, podemos expresarlo de la siguiente manera. Tal que vamos a tener que la probabilidad de x menor o igual a 3 menos la probabilidad de que x menor a 1. Bien, dado que además x se toma valores enteros, la probabilidad de que x menor a 1 es lo mismo que expresar la probabilidad de que x sea menor o igual a 0. Bien, ahora ustedes dirán, bueno, joya, ¿qué pasa? ¿Por qué se los agregué yo a este? Es particularmente porque en este ejercicio no hace falta que vayamos a las tablas, después lo voy a repasar con más detalle ya cuando vean las slides, más que nada por el tiempo que nos queda. ¿Qué es lo que pasa? Los únicos valores que le da es esta probabilidad de que x menor o igual a 3 y no, está bien. La probabilidad de que x menor o igual a 3 y la probabilidad de que x sea menor o igual a 0. Entonces, para que tengan en cuenta de que ustedes capaz plantean eso, plantean hasta ahí y dicen, bueno, joya, tengo probabilidad de que x menor o igual a 3 y no tengo la de que x sea menor o igual a 1, ¿qué hago? Bueno, chequen que hay otra opción y en este caso deberían usar la de que x sea menor o igual a 0. Y capaz dicen, bueno, qué denso que es el chabón este que nos está diciendo esto, pero es a propósito porque en los parciales está en estas cosas. Para que lo tengan como tip. Probablemente tengan esta, no tengan esa, pero tienen esa, o bueno, y hay distintas opciones para que lo tengan en cuenta, lo tengan a mano y digan, bueno, no me clave, sino que tengo la forma de resolverlo. Bien. Y vamos directamente a los valores. Sorry si estoy yendo un poco rápido, en el Meet también nos avisan, sino más que nada por la hora. Perfecto, bueno, en este caso reemplazamos los valores correspondientes, este 0,75 y este 0,08, hacemos la diferencia y nos queda 0,67, lo cual significa que la probabilidad de que en media hora se registren entre 1 y 3 ventas online es aproximadamente el 67,5. Y ahí me pasé rápido un punto que sí es importante, volvemos un segundito al principio. Es un poquito más. Esta partecita, me pasé bastante rápido y eso sí quería dejarles en claro. ¿Qué pasa? En este ejercicio, en el inciso 2, le está hablando de un intervalo de tiempo de 30 minutos. Y nosotros originalmente teníamos un lambda de 1 hora. Entonces, lo único para que recuerden que hay que convertir ese lambda de 1 hora a un lambda, bueno, yo le agregué un sub 30 minutos, que va a ser efectivamente igual a un medio, porque bueno, media hora es la mitad de 1 hora. Entonces, en el segundo ejercicio, para que lo chequen por las dudas, si van a ir a las tablas, tienen que olvidarse de este lambda igual a 5 y trabajar con un lambda igual a 2,5. Ese era el punto que casi se me pasa por alto en el inciso 2. Bien, vamos al 3. Bien, bueno, acá directamente nos pide la probabilidad de que en 1 hora se produzcan 11 o más ventas, es decir, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 11. Entonces, con la información que en este caso tienen las imágenes, podría ser directamente que tuvieran ya la primera información. Pero bueno, la que están en las tablas, en las imágenes que les brindé ahí al final,
tenemos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 10 y la probabilidad de que x sea igual a 10. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es reexpresar esta probabilidad de que x sea mayor o igual a 11 como la probabilidad de que x sea mayor o igual a 10 menos la probabilidad de que x sea igual a 10. Y hay una pregunta, ¿por qué creen que esto lo podemos reexpresar como eso? O sea, ¿por qué le estamos sacando esta parte? Exactamente. Bien. Entonces, bueno, siempre tengan en cuenta eso. Todos estos detalles que capaz a veces por el apuro del parcial o por lo que sea se nos puede pasar por alto, es importante poder reexpresar la probabilidad que estamos buscando como una alternativa también, para que ver qué es lo que tenemos en imágenes o en la forma manual que lo resolvamos, poder alcanzar a la resolución. Y bueno, tomamos los valores correspondientes a x mayor o igual a 10 y a x igual a 10, reemplazamos y nos queda este 0,0137, que decimos que la probabilidad de que se produzcan al menos 11 ventas en una hora es aproximadamente 1,37. Bien, y ahí antes de pasar al último, ¿alguna duda ustedes o en el Zoom, en el Meet? No, bueno, parece que todo claro. Bien, bueno, escuchamos joya con el tiempo. Bien, y el último, el inciso 4, nos dice, la consigna directamente nos pide la probabilidad de que transcurra más de una hora entre dos ventas consecutivas. Entonces, ¿qué pasa? Ya nos olvidamos ahora un poquito de la Poisson y aquí pasamos. ¿A qué distribución? Perfecto, a la exponencial. Entonces, dado que las ventas siguen este proceso de Poisson con un parámetro lambda igual a 5 ventas por hora, el tiempo entre estas ventas consecutivas, entre estas ventas por hora, por así decir, ¿con qué lo vamos a modelar? Con una distribución exponencial. Que la forma más rápida de hacerlo con las imágenes que teníamos es, t se distribuye exponencial con lambda igual a 5 y un poquito más arriba, pues justo me perdí la consigna. La última, esa. Bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? La probabilidad de que transcurra más de una hora entre dos ventas, y es por eso que esta t la determinamos como mayor a 1. Y ahora sí, buscamos en la tabla el valor correspondiente. Poisson, creo que abajo está en la exponencial, el que sigue. Acá. Entonces, con un lambda igual a 5 y con un x igual a 1, que en realidad la probabilidad de que x sea mayor a 1, va a ser 0,06. Fíjense que, por ejemplo, no es lo mismo ese 60. Tengan en cuenta si estuviésemos trabajando con minutos, si estuviesen trabajando con la variable que ustedes tengan en cuenta. Es por eso que le agregué las dos opciones, porque dicen, pero 60 es igual, 60 minutos es una hora, listo. 0. No, como estamos trabajando con una hora, tienen que trabajar con este. Así que si ven que hay muchas opciones, muchas cosas, es un poco para que tengan en cuenta y lo repasen, sí, para que elijan bien qué es lo que tienen que buscar. Y para hacer el último, tenemos la respuesta. La probabilidad de que pase más de una hora entre dos ventas es aproximadamente 0,674. Y si no, lo pueden resolver de forma manual con el 1 menos e a la menos lambda por t. Así que no sé si quedó alguna duda, algo en el Meet, y si no, entiendo que estaríamos. Como último, chicos, tengan en cuenta, se les va a facilitar mucho más en todo lo que explicó Jonas, en la variable estandarizada de hacer los gráficos, eso los tenemos en cuenta también a la hora de evaluar el de la simetría, qué área están buscando. Eso por ahí, si se equivocan en algún cálculo o toman mal una salida, es importante que yo poder ver que si estaban bien encaminados, claro, exactamente, encaminados. Así que y eso, y tengan en cuenta que la desigualdad de Chebyshev no hay distribución, o sea que puede estar en cualquier distribución, no solo la normal, ¿sí? Por las dudas, eso. A la hora de ver las probabilidades, también por otra parte, las probabilidades condicionales, tengan en cuenta que el universo se achica, ¿sí?
O sea, estamos hablando de un universo, ya no estamos hablando de todas las probabilidades de la tabla, sino estamos hablando de dado que la probabilidad que está condicionando, ¿no? En ese, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, eso sí, traten de, en el parcial, explicar, interpretar cada resultado, porque mientras más pongan, mejor es, ¿sí? Más es mejor. Bueno, eso nada más, chicos, damos por finalizado. Profe, hola, tengo una duda. Sí, coméntame, Nicolás. Un compañero mío de otra cátedra me dijo Espérame un si podía segundito rendir. que justo hay mucho. Sí, decime, Nicolás. Un compañero me dijo que si podía presentarse libre para rendir con moneta. O es de otra cátedra, si se puede o no. Me repetí, te escuchamos acá que si estás en otra cátedra, si te podés anotar en esta, ¿puede ser? No, es que un compañero de otra cátedra se quedó libre y me estaba preguntando que si él se puede rendir libre en este próximo llamado de mesa con el profe Moneta. Bien, ahí te escuché bien, Nicolás. Perdón porque se está escuchando mal porque hay mucha gente acá hablando. Te comento, el libre tiene tres partes. Primero, hay una parte de instancia teórica, al menos así está ahora establecido con el profesor Moneta, que justamente ahora somos la cátedra elegida para hacer el examen de libre, así que estos turnos vamos a tomarlos nosotros. En principio, por lo que se habló hasta el momento, Nicolás, sin confirmarte nada, está dividido en varias partes, se va a evaluar una parte teórica, una parte práctica y posiblemente haya una instancia última oral. Pero bueno, eso obviamente hay que confirmarlo con el profesor Moneta hasta tanto él decida. Pero como te digo, ahora por el momento tiene varias instancias el oral, el práctico y el teórico, un libre. Ah, bueno, profe, gracias. Y tengo otra duda. ¿La Sí. distribución del aula es igual que el primer parcial? La vamos a publicar ahora, pronto. Mañana o pasado mañana la vamos a estar publicando. Bueno, muchas gracias, profe. Nos vemos. Bueno, dale, nos vemos. Chau, chau. Chau, chicos.